¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida en este nuevo espacio llamado Siempre de Buenas con Ale Huerta. Quiero comentarles que este proyecto tenía ya un buen rato de estarse cocinando en mi cabeza porque sí creo que hace falta que tengamos espacios como este en donde se comparta información positiva, contenido de valor y contenido que ustedes al verlo y escucharlo obviamente se sientan mejor, pero también aprendan cosas nuevas. Les quiero compartir de qué se va a tratar este programa Siempre de Buenas. Vamos a tener contenido de valor y temas como desarrollo personal, psicología, inteligencia emocional, pensamiento positivo, etc. Les puedo asegurar que si se quedan conmigo, por lo menos en este primer programa, van a aprender cosas nuevas y sobre todo se la van a pasar muy bien. La intención es que estemos siempre de buenas. En este programa vamos a aprender los 5 básicos de la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Alguno de ustedes probablemente ha escuchado hablar un poco acerca de este tema. Pues en este programa van a aprender estos básicos de la inteligencia emocional en 5 ideas muy concretas y muy sintetizadas para que ustedes aprendan un poco más de esto y sobre todo puedan aplicarlo en su vida. Seguramente alguna vez en tu vida has experimentado alguna emoción. Piensa por un momento qué situaciones has vivido que te han provocado emociones. Por ejemplo, enojo, tristeza, frustración, miedo, alegría. Te invito a que reflexiones un poquito acerca de esto porque con esto vamos a iniciar este programa. Analiza qué situaciones en tu vida te han provocado emociones intensas. Es importante que aprendamos esta idea sobre inteligencia emocional. Los seres humanos somos naturalmente emocionales. Las emociones no las puedes eliminar de tu vida, así como quitarte un par de zapatos, así como quitarte una chamarra o ponerte un suéter. Las emociones habitan en nosotros desde el momento en que nacemos. Imagínate que cuando eres un bebé ya traes este kit emocional que obviamente vas descubriendo conforme vas creciendo. Conforme vamos creciendo vamos entendiendo qué nos provoca tristeza, qué nos provoca enojo, qué nos provoca alegría y además vamos aprendiendo cómo reaccionar a través de nuestras emociones. Por lo tanto, apréndete bien esta idea. Las emociones son parte de nosotros y habitan en nosotros desde el momento en que nacemos. Sucede que muchas veces desde que somos niños hemos sido educados de tal forma que tengamos que reprimir nuestras emociones. ¿Cómo es esto? Tal vez te suenan frases como no llores, así te ves feo, cuando dejes de llorar te voy a hacer caso y cosas por el estilo. De esta manera, desde que nosotros vamos creciendo, nos van enseñando a reprimir la emoción. Y tengo que hacer la aclaración de que no precisamente nuestros padres lo hacen con toda la intención de dañarnos. Muchas veces es cuestión de desconocimiento, es cuestión de una repetición de patrones. Tal vez nuestros padres fueron educados de esa forma y lo mismo están haciendo con nosotros. Ahora, si este ha sido tu caso, probablemente tú fuiste educado bajo esa filosofía del no llores, enojarse está mal, seguramente ya en la edad adulta tenemos esta idea aprendida de que enojarnos está mal, sentirnos tristes está mal, sentir miedo está mal. Y déjame decirte que es todo lo contrario. Algo que quiero que te aprendas también en este primer programa es que enojarte no está mal, sentirte triste no está mal, sentir miedo en tu vida no está mal, sentirte frustrado no está mal, es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que sí es necesario aprender es identificar tus emociones, pero además de esto poder tal vez diseñar mejores reacciones ante las emociones que estamos viviendo. Y eso precisamente es inteligencia emocional. Así es que ya con esta pequeña introducción te voy a decir los 5 básicos de la inteligencia emocional. Punto número 1, te va a sorprender, checa. No precisamente las personas más inteligentes son las más felices. ¿Qué significa esto? Fíjense, según Daniel Goleman, que es el precursor de toda esta teoría de la inteligencia emocional,
Él dice que la inteligencia emocional te aporta cerca del 80% para el éxito en tu vida, contrario al 20% que solamente te aporta la inteligencia racional. Te voy a explicar qué significa esto. De nada nos serviría ser sumamente inteligentes si tienes una incapacidad de relacionarte bien con las demás personas, si tienes una baja autoestima, si tienes una dificultad para gestionar tus emociones y te dejas llevar fácilmente por ellas. Por lo tanto, la inteligencia emocional es esta habilidad que te permite gestionar tus emociones para tener mejores relaciones contigo y con los demás. ¿Cómo puedes darte cuenta si alguien es emocionalmente inteligente? Por medio de su actitud. Así es que una combinación perfecta sería tener una alta inteligencia, o sea, un elevado coeficiente intelectual, pero también una elevada inteligencia emocional. Ahora bien, no te preocupes si tú no te consideras suficientemente inteligente. O sea, al final pensemos en algo. La inteligencia la puedes adquirir por medio de qué? Estudiar, tomar cursos. Hoy en día y con todas estas facilidades que el internet te da, puedes estudiar desde la comodidad de tu casa cualquier cosa que quieras aprender. Y de esta forma vas a ir elevando tu coeficiente intelectual. Pero si quieres ser emocionalmente inteligente, como primer paso te diría, empieza a checar cómo son tus actitudes y trata de mejorarlas. De esta forma vamos a poder tener un alto coeficiente intelectual, pero también una alta inteligencia emocional, y esto nos va a dar una mayor calidad de vida. Punto número 2. Las emociones no se viven de la misma forma en ninguna persona. ¿Qué significa esto? Que la emoción puede ser la misma. Pensemos a lo mejor en el enojo. Ahí está, esa es nuestra emoción básica. Ahora bien, reflexiona sobre la siguiente idea. Tienes el enojo. Ahora piensa, ¿cómo reaccionas tú ante el enojo? ¿Cómo reacciona tu pareja? ¿Cómo reaccionan tus hijos? ¿Cómo reaccionan tus padres? Solamente haz esta pequeña reflexión y te podrás dar cuenta que cómo lo manifiesta cada una de estas personas es totalmente distinta. Por lo tanto, este es el básico número 2 de la inteligencia emocional. Vamos a aprendernos esto. La emoción no se va a vivir igual en ninguna persona. Tu tristeza no es la misma tristeza que la mía, no es la misma tristeza que Pedro, que Jaime, que Laura, que Susana. Pensemos, por ejemplo, las situaciones de duelo. Hay personas que un tema de duelo, un tema de tristeza, los lleva a una depresión sumamente profunda, que probablemente esta depresión le dure años incluso. Pero hay otras personas que se recuperan mucho más rápido de los duelos y su tristeza les puede durar tal vez meses. Entonces, este es un básico de la inteligencia emocional muy importante para que lo sepas y lo entiendas. Todas las personas vivimos nuestras emociones de distintas maneras. Por lo tanto, hay que evitar esta postura de repente como de juzgar a otro por su tristeza o por su enojo. ¿Ok? El básico número 3 de la inteligencia emocional es: las emociones no se pueden controlar, pero sí gestionar. Ahora mismo te voy a explicar qué significa. Muchas veces tenemos esta idea equivocada de que las emociones se deben controlar. Alguna vez una paciente en consulta me dijo: Ale, es que yo ya no quiero sentir esto. No quiero sentir tristeza, no quiero sentir enojo, no quiero sentir frustración. Y mi respuesta fue: no te hagas una falsa expectativa, porque eso no va a suceder. Las emociones no se pueden controlar. Tus emociones, piensa que son como reacciones instintivas e inmediatas ante algo que nos sucede. Ejemplo, si tienes de pronto una mala noticia, o si tienes un ascenso en el trabajo, o si terminaste de estudiar, o si vas a ser mamá, piensa que todas esas situaciones naturalmente te van a generar una emoción, y la emoción no la puedes controlar, no te la puedes quitar, la sientes. ¿Cuál es la palabra clave de esto? Que se pueden gestionar. ¿Qué es gestionar? Que tú diseñas mejores reacciones emocionales ante lo que te pasa. Entonces, ese es el básico número 3, apréndetelo muy bien. El punto número 4 es que tu historia personal influye en tu vida, pero no te define.
¿Qué significa esto? Que muchas veces tal vez hemos aprendido conductas, hemos aprendido reacciones emocionales con base a lo que vemos desde que somos niños de reacciones emocionales de nuestros padres o de la familia. Eso es normal, eso influye en nuestra vida. Si tú veías, por ejemplo, que tu padre era sumamente explosivo o que tu mamá era muy pasiva o que tus amigos en edades ya más grandes en la escuela eran pues muy reactivos emocionales, es normal que de pronto tú aprendas ese tipo de conductas. Por eso, lo que tú aprendiste y viviste desde niño sí influye, pero tampoco determina tu vida. ¿Qué significa esto? Siempre llega un momento en nuestra vida en donde si nos detenemos a pensar si estas conductas nos hacen bien o no, esa es la oportunidad perfecta para decidir si quiero o no quiero modificar ciertas actitudes. Es ahí donde te digo que no te define. Cuando tú reconoces que tienes ciertas actitudes que no te hacen bien, que te generan conflictos en casa, con tu familia, con tu pareja, en el trabajo, entonces ahí tienes la gran posibilidad de decidir si lo quieres eliminar o no. Ese es el libre albedrío, y el libre albedrío es esta capacidad de decidir. Por lo tanto, tu vida personal y tu historia personal influye, pero no te determina. Y si quieres descubrir este último básico, el número 5 de la inteligencia emocional, te invito a que te quedes conmigo. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Y ahora sí, ya que estamos de regreso, vamos con el último básico de la inteligencia emocional, el número 5. Pero antes de que se los diga, ojalá puedan ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales y decirnos ¿qué les está pareciendo este primer programa? Siempre de buenas. Me encantaría poder recibir sus comentarios, incluso si tienen alguna propuesta de temas que les gustaría que tratemos, estamos abiertos a esa posibilidad. Recuerden que aquí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estén al pendiente de cada uno de los programas que vamos a estar transmitiendo para ustedes. Ahora sí, vámonos con este quinto básico de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se puede aprender. Creo que de todos los básicos, este pudiera ser mi favorito. Te voy a decir por qué. Porque la inteligencia emocional es una habilidad que se puede adquirir en cualquier momento de la vida. Desde el momento que tú escuchas la palabra habilidad, significa que es algo que se puede aprender. Por ejemplo, si tú quieres aprender a tocar algún instrumento musical, ¿qué haces? Te metes a clases, ves videos, ves tutoriales y vas aprendiendo. Entonces llega un momento en donde puedes adquirir esa habilidad de tocar ese instrumento musical. Lo mismo ocurre con la inteligencia emocional y creo que esto es lo que más me gusta del tema. Un niño puede aprender inteligencia emocional gracias a sus padres, gracias a los maestros, gracias a la educación que se le brinda en la escuela, en la casa o en la sociedad. Pero también un adulto lo puede hacer, pero también un adolescente y, ¿por qué no?, hasta una persona de la tercera edad. Recuerda que la inteligencia emocional se puede adquirir, pero sí es necesario un ingrediente principal. Y este ingrediente principal se llama voluntad. La voluntad es algo que haces todos los días. Si lo haces un día y te olvidas 3 y después lo vuelves a hacer y te vuelves a olvidar 3, eso no es fuerza de voluntad. La voluntad es lo que te hace querer cambiar todos los días. Así es que espero que estos 5 básicos te hayan abierto un poquito más el panorama respecto a este tema de inteligencia emocional, que es muy amplio. Van a haber muchos más temas que vamos a tocar respecto a esto, pero me gustó empezar con estos 5 básicos. Tú espero que lo hayas apuntado y vayas checando y vayas autoevaluándote. ¿Qué tanto sí los cumples? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto te falta? Siempre es bueno hacer esta autoevaluación en nosotros para saber de dónde partimos y poder, claro, ¿por qué no?, ser mejores seres humanos todos los días.
Pues, ¿qué creen? Ya es hora de irnos. Les recuerdo que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, Radio y Televisión de Hidalgo. Acuérdense que este programa se transmite por radio, por tele y por internet, así es que ya no hay pretexto para no ponernos de buenas. Recuerden que este tema de las emociones es sumamente amplio y muy interesante. No se trata de estar a lo mejor felices todo el tiempo, más bien se trata de reconocer nuestra naturaleza emocional y elegir mejores reacciones ante lo que nos pasa. Aquí están nuestras redes sociales, síganos, denos like, escríbanos, a nosotros nos va a dar mucho gusto recibir sus comentarios y bueno, les voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a hablar acerca de los 5 pasos que debemos aplicar para aprender la inteligencia emocional. Hoy ya tuvimos esta pequeña introducción, ya conocimos los 5 básicos, pero al siguiente programa vamos a aprender cómo poder hacerlo, así es que no se lo pierdan. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, pues mi nombre es Ale Huerta y nos vemos en el siguiente.